diferentes advocaciones en la letanía. En la Sagrada Escritura se hablaba del templo. Recuerden que era el templo de Salomón, uno de los más hermosos y más enriquecidos con oro y con las mejores maderas de aquel tiempo. Dice que en el templo de Salomón era una casa completamente cubierta de oro, una casa hecha para el Señor, su templo recubierto de oro, de cedro, de las maderas más preciosas que existían en aquel tiempo, y toda recubierta de oro. Por eso el templo para Salomón, el templo que él iba a hacer para Dios, era lo más hermoso. Y dice la tradición que para ese templo que Salomón construyó, se buscaron las personas más exquisitas y más finas para hacer ese trabajo, puesto que para Salomón hacer la casa de Dios era lo más hermoso, lo más rico y lo más engalanado posible en ese tiempo. Y se dice que se buscaron las maderas más finas, más preciosas, y se trabajó, dice, con los mejores artífices de aquel tiempo para hacer un templo digno del Señor. Y la Escritura dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a la Santísima Virgen. En la antigüedad, ¿verdad?, el templo de Salomón era la casa de Dios. Ahí Dios se comunicaba con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y todos los israelitas iban al templo de Salomón a comunicarse con Dios, porque para ellos era lo más grande. Y viendo toda la magnificencia que había en el templo, todo, absolutamente todo, dice, todas las maderas recamadas de oro finísimo, puesto que el oro ha sido el mejor metal y más preciado de todos los tiempos. Y cuando en la plenitud Dios decide venir a este mundo, dice que prepara a María con toda la pureza del corazón de Dios, envía a María. Y si el templo de Salomón estaba recubierto de oro, porque sería la casa de Dios, donde Dios se comunicaba con su pueblo, con mayor razón, dice, tenía que ser María pura como el oro, porque en ese templo, en su purísimo seno, iba a habitar el Hijo de Dios durante 9 meses. En María Santísima, dice, vale más que todo el oro del mundo. La Santísima Virgen valía y vale hasta el momento mucho más que cualquier cosa que podamos tener en este mundo, más que el oro, más que todos los bienes de esta tierra. María Santísima es el templo de Dios y es el primer sagrario donde Dios estuvo expuesto. La Reina del Cielo nos muestra toda su riqueza en el oro de su humildad, en el oro de su sencillez, en el oro de su humildad. Y como madre buena, en bondad no se deja ganar. Como convenía, dice la Escritura, a la Madre del Salvador. A lo mejor, dicen los sabios, Salomón se puede hacer en este tiempo tal vez otro templo semejante al de Salomón, o tal vez mejor. Dice, pero otra criatura más hermosa que María, Dios ya no la pudo hacer. Por eso María Santísima tiene en sí toda la belleza que procede de Dios. Imaginémosla cómo sería en esta tierra, cómo sería en este mundo. Cuánta bondad irradiaría ella cuando salía a la calle, cuando trataba a sus vecinos, sus vecinas. Con cuánta caridad y solicitud, dice, iban a visitarla. María meditaba mucho en la palabra de Dios y todo lo guardaba en su corazón. Por eso, cuando las personas necesitaban algún consejo, siempre recurrían a ella. Y muy lejos de recibir un regaño, una llamada de atención, dice, María, claro que les llamaba la atención,
pero de una manera, dicen, tan hermosa que nadie se sentía ofendido, como en todos los tiempos, ¿verdad? Hay momentos en que nos exaltamos, nos alteramos. Y en María dice, por muy molesto que fuera lo que le dijeran, siempre, siempre mostró un rostro amable, un rostro apacible y lleno de misericordia. Dice, cual convenía a la que iba a ser la madre del Salvador. Entonces, jamás Dios iba a poder, dice, hacer otra criatura como María. Por eso también a María la llamamos medianera de todas las gracias, porque todo lo que le pidamos a Dios lo vamos a conseguir por las manos de María. Tal vez nos falte muchas veces el amor a Dios, pero el amor a la Virgen, eso no nos falta. Y en cualquier momento nosotros siempre invocamos más a la Madre de Dios. Decían, ¿verdad?, que a veces uno, cuando conoce en este mundo a una persona humana y necesita un favor, por ejemplo, digamos de un licenciado, y necesita el favor de ese licenciado, dice, muchas veces no lo vamos a poder conseguir directamente con la persona, pero si recurrimos a la madre de esa persona, dice, claro que va a interceder por nosotros. Y dice, si así lo hiciera una persona de este mundo, mejor sería con María. La casa de oro, la puerta del cielo, todas las advocaciones tan hermosas que tenemos en la letanía a la Santísima Virgen. Tenemos un modelo por excelencia. Muchas veces decimos, apliquemos la regla de oro. Si María viviera en este mundo, estuviera pasando por esta situación, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Haría esto que estoy haciendo? Así como estoy educando a mis hijos, ¿así educaría a Jesús? Así como estoy educando, tratando a mi esposo, ¿así lo haría María con José? Que ese sea nuestro parámetro, medirnos con la bondad de María, no con la medida de las personas humanas. A veces los humanos fallamos. Vemos una persona y es lo máximo para nosotros, pero esa persona es humana y nos va a fallar y nuestro ánimo va a caer porque fijamos nuestra mirada en una persona humana que igual que nosotros es frágil, es débil, y por eso nosotros siempre, para conseguir algo, para pedir algo, para que nosotros hagamos las cosas lo mejor que podamos, siempre tenemos que compararnos con la Reina del Cielo. Muchos dirán, ay, pero ella es la Virgen María, ella es santa, ella nació pura, pero tuvo un cuerpo como nosotros y tuvo todas las vicisitudes que tenemos en esta vida. Tenía vecinas, amigas, amigos, hacía sus compras, salía a la calle, exactamente como nosotros. Y por eso decía, ¿verdad?, la invitación a que siempre nos comparemos con ella. A lo mejor, cuando tenían que reunirse en el templo, María era de las primeras personas que llegaban, porque para ella era necesario alimentarse de la palabra de Dios. Y cuántas veces nosotros a veces llegamos tarde a la misa de domingo, porque no vamos todos los días. De a la misa dominical a la que nos obliga la iglesia, nosotros no llegamos o llegamos tarde. Y aún así decimos, ya fui a misa, aunque llegamos a la mitad. Créanme que a veces tenemos que recurrir a todo nuestro, ¿qué será?, a nuestro potencial humano para nosotros ponernos una medida, rebasar tal vez las medidas que nosotros nos hayamos propuesto. Porque siempre que nosotros intentamos hacer algo nuevo, algo bueno, siempre el mal se va a imponer, va a tratar de imponer también en su vida, en la nuestra. Pero repito, a la Santísima Virgen en la letanía se le llama casa de oro, porque ella está cubierta del oro de las virtudes. No hay virtud que María no tenga: la paciencia, el amor, la humildad, el silencio, la hacendosidad, la caridad, el amor. Todas las virtudes las vivió María por la gracia de Dios, juntamente con su Hijo Jesucristo. Y pensemos, ¿cómo trataría María a Jesús? Podemos decir, ¿verdad? Ah, pero era Jesús y era Dios.
pero era también una persona humana como nosotros, y María lo sabía, y lo trataba como una persona como nosotros, no lo trataba como Dios, porque imagínense, Jesús es Dios, y Jesús también tenía, cuando María se ponía a meditar la Sagrada Escritura, también llamaba a Jesús para que meditara la Sagrada Escritura. Siendo que Jesús era Dios, ya lo sabía todo. Y sin embargo dice, cuenta verdad la tradición, que ella siempre llamaba a Jesús cuando iba a estudiar, iba a hacer su reflexión de la palabra de Dios, o cuando lo meditaba, siempre invitaba a Jesús a hacer esa reflexión de la palabra de Dios con ella. Aunque Jesús ya lo sabía todo, dice, se sometía a la voluntad de su Madre Santísima. Lo que la Virgen le dijera, Jesús lo hacía. Estaba impregnada de Dios, y pues su Hijo era Dios. No necesitaba meditar su palabra, porque Él era la palabra de Dios. Y sin embargo, dice, en toda esa omnipotencia de Dios, Él se hace obediente a una criatura que era la Virgen María. Invoquémosla siempre, siempre, como para nosotros, como el refugio de los pecadores, como esa abogada buena que tendremos siempre a nuestra disposición, como esa abogada que siempre va a interceder por cada uno de nosotros, no se diga por las madres de familia, que tienen la gran responsabilidad de educar a los hijos, que tienen la gran responsabilidad de infundirles el amor y la devoción a nuestra Madre del Cielo. María no se deja esperar, no se deja ganar en virtud de generosidad. Nosotros, ¿qué le podemos ofrecer? No le podemos dar tesoros, oro, plata. Ella simplemente recibe nuestra oración. Ella recibe los pequeños actos que podamos hacer durante el día. Si desde que nos levantamos le decimos, Madre mía, te ofrezco mi día, te ofrezco mi familia, mi trabajo, voy a ir a hacer mis compras, te ofrezco mis pasos para que me ayudes. Ayuda a mis hijos, a mi esposo. Todo eso ella lo recibe como un tesoro inapreciable, más que el oro. Y ella sabe que esas son nuestras necesidades, y eso es lo único que nosotros le podemos ofrecer. No tenemos otra cosa que darle. No le podemos dar, repito, regalos pues grandes, valiosos, costosos, una casa, un auto, un avión, porque ella no le va a servir de nada. Cosas pequeñas, y aún créanme que aún esas cosas pequeñas nos cuesta mucho trabajo darle. El llegar temprano a misa nos va a costar trabajo, o a algunos les cuesta trabajo y nada más no llegamos. Cuando nos invitan a un rosario, hacemos lo posible, pero a veces llegamos tarde, o a veces otra cosa se atravesó y ya no fuimos. Y era lo que le podíamos dar, era lo que le podíamos ofrecer. Invoquémosla siempre, siempre, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la casa, en los quehaceres, para que nada de lo que hagamos en este tiempo, en esta vida, pase desapercibido. Que nada de lo que hagamos quede en el olvido o quede sin recompensa. Repito, el trabajo de cada día, desde que nos levantamos, sus 3 Ave Marías, ella los recibe, imagínense con qué gusto tan grande. Si en cada Ave María le recordamos el feliz momento en que el ángel le dijo que era la elegida para Madre del Salvador. Ella jamás se imaginó que era la elegida para la Madre de Dios. Ella siempre pensaba, decía, ojalá que pudiera yo ser la servidora de la Madre de Dios, porque ella sabía que el Mesías llegaría en cualquier momento, que ella siempre deseaba los últimos lugares, que ella quería conocer a la Madre del Salvador para poder servirle y ser su esclava. La sorpresa tan grande cuando el ángel le dice que ella ha sido elegida para ser la Madre de Dios. Entonces, que no se nos olvide, hermanas y hermanos, familias completas, que por amor a María nosotros cada día invocamos a Dios,
que por amor a María nosotros trataremos de vivir nuestra fe. Por amor a María vamos a